Escuchemos con atención, las lecturas de la Santa Misa, de este domingo 26 de enero del 2025, y posteriormente la audioreflexión. Liturgia de la Palabra. Primera lectura. Del libro de Nehemías. En aquellos días, Esdras, el sacerdote, trajo el libro de la ley ante la asamblea, formada por los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. Era el día primero del mes séptimo, y Esdras leyó desde el amanecer hasta el mediodía, en la plaza que está frente a la puerta del agua, en presencia de los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. Todo el pueblo estaba atento a la lectura del libro de la ley. Esdras estaba de pie sobre un estrado de madera, levantado para esta ocasión. Esdras abrió el libro a la vista del pueblo, pues estaba en un sitio más alto que todos, y cuando lo abrió, el pueblo entero se puso de pie. Esdras bendijo entonces al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió, Amén. E inclinándose, se postraron rostro en tierra. Los levitas leían el libro de la ley de Dios con claridad y explicaban el sentido, de suerte que el pueblo comprendía la lectura. Entonces Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que instruían a la gente, dijeron a todo el pueblo, este es un día consagrado al Señor, nuestro Dios. No estén ustedes tristes ni lloren, porque todos lloraban al escuchar las palabras de la ley. Vayan a comer espléndidamente, tomen bebidas dulces y manden algo a los que nada tienen, pues hoy es un día consagrado al Señor, nuestro Dios. No estén tristes, porque celebrar al Señor es nuestra fuerza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu, para formar un solo cuerpo, y a todos se nos ha dado a beber del mismo espíritu. El cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, no soy mano, entonces no formo parte del cuerpo, dejaría por eso de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, puesto que no soy ojo, no soy del cuerpo, dejaría por eso de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿con qué oiríamos? Y si todo el cuerpo fuera oído, ¿con qué oleríamos? Ahora bien, Dios ha puesto los miembros del cuerpo cada uno en su lugar, según lo quiso. Si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Cierto que los miembros son muchos, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni la cabeza, a los pies, ustedes no me hacen falta. Por el contrario, los miembros que parecen más débiles son los más necesarios. Y a los más íntimos los tratamos con mayor decoro, porque los demás no lo necesitan. Así formó Dios el cuerpo, dando más honor a los miembros que carecían de él, para que no haya división en el cuerpo y para que cada miembro se preocupe de los demás. Cuando un miembro sufre, todos sufren con él. Y cuando recibe honores, todos se alegran con él. Pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es un miembro de él. En la Iglesia, Dios ha puesto en primer lugar a los apóstoles, en segundo lugar, a los profetas, en tercer lugar, a los maestros, luego, a los que hacen milagros, a los que tienen el don de curar a los enfermos, a los que ayudan, a los que administran, a los que tienen el don de lenguas y el de interpretarlas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos el don de curar? ¿Tienen todos el don de lenguas y todos las interpretan? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que las vieron desde el principio y que ayudaron en la predicación. Yo también, ilustre Teófilo, después de haberme informado minuciosamente de todo, desde sus principios, pensé escribírtelo por orden, para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado. Después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, impulsado por el Espíritu, volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas. Todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado.
Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar, diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Audioreflexión misa del domingo 26 de enero del 2025. En la primera lectura, después de que el pueblo ha regresado del exilio a la tierra prometida, el sacerdote Esdras lee al pueblo los escritos sagrados, que él había recopilado durante los años del exilio en Babilonia, los leyó, desde el amanecer hasta el mediodía, y el pueblo recibió estos escritos sagrados, como presencia de Dios en medio de ellos, llenándose de alegría y regocijo. En la segunda lectura nos dice San Pablo, que todos los seres humanos al ser bautizados, pasamos a formar parte del cuerpo de Cristo, y como miembros del cuerpo de Cristo, cada uno tiene una misión específica e importante, dentro del cuerpo de Cristo en la Iglesia. En el Evangelio, Cristo nos dice claramente cuál es la misión que Él tiene, y por ende la misión que tenemos todos los católicos bautizados, al formar parte de su cuerpo. Llevar a los pobres la buena nueva, anunciar la liberación a los cautivos, la curación a los ciegos, dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Audioreflexión de la primera lectura. Libro de Nehemías. El pueblo de Israel ha regresado del exilio de Babilonia a la tierra prometida, y el sacerdote Esdras, que fue quien realizó la primera reforma religiosa, y quien reunió por primera vez todos los libros sagrados del pueblo de Israel, para formar la primer Biblia. Se pone a leer frente a todo el pueblo, las sagradas escrituras. En esta primera lectura el profeta Nehemías, nos dice que la palabra de Dios iba dirigida a todos los que tenían uso de razón. ¿Quiénes son los que tienen uso de razón? Los que entienden que sin Dios no pueden hacer nada, y que con Dios lo pueden todo. O sea, los humildes que, como tierra fértil, saben escuchar a Dios y reciben la palabra de Dios poniéndola en práctica. En Mt 7:6, nos dice el Señor: No tires las perlas a los puercos, ni las cosas sagradas a los perros, para que no se tiren sobre de ellas y las pisoteen. Esto significa, que la palabra de Dios solo debe ser predicada, a quienes la escuchen y valoren como lo que realmente es. Palabra de Dios, y a quienes la reciban con el respeto, amor, alegría y obediencia, como fue recibida por el pueblo de Israel. Esos son los que tienen uso de razón. Ya que la única manera que tiene el ser humano de conocer cuál es la voluntad de Dios, es escuchando su palabra. La única forma que tiene el católico de saber cuál es la misión que Dios le ha encomendado, y sobre todo qué parte del cuerpo de Cristo es escuchando su palabra. Un gran rey cruzaba el desierto y lo seguían sus ministros. De pronto uno de sus camellos volcó, rompiéndose el baúl que cargaba. Una lluvia de joyas, perlas preciosas y diamantes cayó sobre la arena. El rey dijo entonces a los ministros: Yo sigo adelante, ustedes pueden quedarse aquí y todo lo que recojan será de ustedes. Durante media hora, el rey pensó estar viajando solo y cuando miró para atrás, se da cuenta de que venía uno de sus ministros siguiéndolo. El rey le pregunta: ¿Qué no te importan las perlas y los diamantes? Podrías ser rico toda tu vida. A lo que el ministro respondió: Me importa más mi rey, que las cosas de mi rey. La mayoría de católicos, queremos el pan de Dios y no al Dios de los panes. La mayoría queremos que Dios nos escuche, pero no queremos escuchar a Dios. En el Evangelio de San Juan 6:67, se nos relata que varios de los seguidores de Cristo, al escuchar su palabra, y al no adecuarse esa palabra a sus planes, muchos de sus seguidores decidieron dejarlo, y nos dice el versículo 67: Jesús preguntó a los 12, ¿quieren dejarme también ustedes? Y Pedro contestó: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, a la primera lectura. Segundo libro de Timoteo capítulo 3, versículo 16 al 17. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, rebatir, corregir y guiar en el bien. Así el hombre de Dios se hace un experto y queda preparado para todo trabajo bueno. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Así como el que quiere ser ingeniero, debe estudiar en los libros de ingeniería y el que quiere ser doctor, tiene que estudiar en los libros de medicina. Así también, el que quiera llegar a ser santo e hijo de Dios, debe de leer la Biblia, estudiarla y poner en práctica la palabra de Dios, lo que hará de él, un hombre santo. La palabra de Dios viene a ser la brújula que nos orienta en nuestra caminar, para no perdernos, nos corrige y nos guía para llegar a la salvación y nos capacita y prepara para ser buenos, para ser santos, hijos dignos de Dios. La palabra de Dios, es el instructivo que Dios da al hombre, para decirle cómo ser feliz, cómo aprender a amar, cómo vivir con paz, cómo alcanzar la salvación y la vida eterna. Una persona va y compra un aparato eléctrico en una tienda y el vendedor le extiende una garantía por 5 años, con la condición de que utilice el aparato de acuerdo al instructivo. El hombre, como buen mexicano, tira el instructivo y se pone a picarle al aparato, para hacerlo funcionar, echándole a perder. El hombre con su aparato descompuesto, se encamina a la tienda donde compró el aparato y le pide al vendedor que le haga válida la garantía. El vendedor le pregunta, ¿leyó el instructivo? ¿Uso del aparato de acuerdo al instructivo? El hombre contesta no. ¿Para qué? ¿Creen ustedes que el vendedor le hará válida la garantía? Claro que no. De la misma manera, Dios el que te creó, te dio un instructivo, y te extendió una garantía, donde consta, que, si lees, estudias y vives de acuerdo al instructivo contenido en la palabra de Dios, tendrás paz, amor y felicidad en esta vida y en la otra. La mayoría de católicos, nunca se toma la molestia de leer la Biblia, los pocos que la tienen de adorno, la mayoría empiezan a ejercer su misión de católicos, como les da la gana, picoteando aquí y allá, y cuando echan a perder sus vidas, sus hogares, sus familias, tienen el descaro de reclamarle a Dios por qué. A lo que Dios les contesta. ¿Leíste el instructivo? ¿Lo estudiaste? ¿Por qué no acudiste cuando mandé a mis evangelizadores a explicártelo? ¿Por qué no lo pusiste en práctica? Lo siento, hijo, pero no hay garantía, más que para aquellos que leyeron, estudiaron, y pusieron en práctica mi palabra, haciendo la vida. Estás a tiempo, deja de estar viviendo sin ton ni son, escucha la palabra de Dios, ponla en práctica, descubre cuál es tu misión y el reino de los cielos llegará a tu vida. Segunda lectura de apoyo, a la primera lectura. Segundo libro de Pedro capítulo 1, versículo 20. Sépanlo bien. Ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta lectura, también nos dice, que el pueblo entero hizo un gran festejo porque habían comprendido las palabras que les habían enseñado. Cada día se necesitan más, evangelizadores preparados, que expliquen las sagradas escrituras al pueblo, ya que como dice esta cita bíblica, ninguna profecía puede ser interpretada por cuenta propia. En esta primera lectura se nos relata que los levitas leían el libro de la ley de Dios con claridad y explicaban el sentido, de suerte que el pueblo comprendía la lectura. Dos cosas son necesarias para que la palabra de Dios llegue al pueblo. 1. Leer la palabra de Dios con claridad. Desgraciadamente, muchas personas que les gusta pararse a leer la palabra de Dios, no saben hacerlo correctamente, y con eso impiden que llegue con claridad a las personas que la escuchan. Es importante antes de ofrecerse a leer y a proclamar la palabra de Dios, aprender a leer bien, con claridad y buena entonación. Ciertamente se agradece la buena voluntad de los que se ofrecen a leer la palabra de Dios, pero si no se sabe leer bien, si no sabe proclamar la palabra de Dios como se debe, no basta con su buena voluntad, es necesario capacitarse. De otra manera se convierten los lectores en saboteadores de la palabra de Dios, ya que, al no saber leer bien, impiden que la palabra de Dios llegue con claridad como debe de llegar a los que la escuchan. 2. Explicaban el sentido, de suerte que el pueblo comprendía. Es muy importante, no solo escuchar la palabra de Dios con atención, sino también la predicación que se hace de ella. Es a través de la predicación, que podemos comprender claramente, el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros y podemos hacer la vida. La palabra de Dios cuando se lee y no se explica claramente, corre el riesgo de que entre por un oído y salga por otro o de que sea malinterpretada. Eso sucede, sobre todo, cuando escuchamos la predicación de gente no autorizada por la Iglesia Católica. De ahí la urgencia de la formación de evangelizadores, autorizados por la Iglesia Católica, para predicar con claridad y autenticidad la palabra de Dios, para que esta palabra pueda cumplir su misión de transformarnos, limpiarnos, instruirnos, guiarnos, santificarnos y llevarnos sanos y salvos a la vida eterna. Tercera lectura de apoyo, a la primera lectura.
Libro de Romanos capítulo 15, versículo 2 al 4. Que cada uno busque lo que agrada a su prójimo, ayudándole a crecer en el bien. El mismo Cristo no hizo lo que le agradaba, como dice la Escritura. Los insultos de los que te insultaban cayeron sobre mí. Todas esas escrituras proféticas se escribieron para enseñanza nuestra, de modo que, perseverando y teniendo el consuelo de las escrituras, no nos falte la esperanza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muchas personas, aun cuando la palabra de Dios se leyó y se explicó con claridad, buscan pretextos para decir que no la entendieron o no la escucharon, o que eso que se habló, es cosa del predicador, o que el predicador no sirve, etc. ¿Por qué? Porque como dice un dicho, la verdad no peca, pero incomoda. Porque la palabra de Dios les pide un cambio de vida, les cuestiona, les denuncia su tibieza, su mediocridad, les interpela, los lleva a hacer renuncias, y cambios radicales en sus vidas, los lleva a ir en contra de sus planes, de su comodidad, de su conveniencia. Les pide que se bajen de su pedestal de mini dioses, que hagan o cambien algo que va en contra de lo que ellos creen, piensan o sienten que no deben de hacer, por ejemplo. Perdonar al que me ofendió, hacerle un bien al que me hizo un mal, bendecir al que me maldice, etc. Por eso en esta lectura nos dice que el mismo Cristo hizo no solo lo que le agradaba, sino que buscó hacer en todo momento de su vida, la voluntad del Padre que está en los cielos. Y para que la palabra de Dios sea eficaz en nuestra vida, debemos escucharla con una actitud de humildad, de mansedumbre y obediencia perfecta, sin cuestionarla, sin quitarle o ponerla nada, sin buscar adaptarla a mi gusto, o a mi voluntad. De esa manera podremos experimentar el amor de Dios y conocer el plan de Dios para nuestras vidas y así descubrir mi misión y mi papel en mi iglesia, en mi comunidad, en mi mundo. Es a través de la escucha de la palabra de Dios, que descubro qué parte del cuerpo de Cristo soy, para así empezar a llevar a cabo la misión que se me ha encomendado, con amor, entrega y alegría. La manera correcta de acercarse a Dios, no es buscar que Dios haga y conozca mi voluntad, sino yo buscar, conocer y hacer la voluntad de Dios, en todas las áreas y actividades de mi vida. Recuerda, lo importante no es que Dios te siga el paso, sino que tú aprendas a seguirle el paso a Dios. Audioreflexión de la segunda lectura, primer libro de Corintios. En esta segunda lectura, San Pablo nos dice, que todos fuimos bautizados en un mismo espíritu, para formar un solo cuerpo y a todos se nos ha dado a beber del mismo espíritu. Por lo tanto, todo bautizado es un miembro del cuerpo de Cristo. Desgraciadamente muchos bautizados, nacen, viven y mueren, sin saber nunca, que eran parte del cuerpo de Cristo y otros sin saber cuál parte del cuerpo de Cristo fueron, sin cumplir su misión, sin cumplir la voluntad de Dios, sin alcanzar su salvación. Dios nos dice en Mt 7:21: no todo el que me dice Señor, Señor se va a salvar, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La urgencia de todo bautizado, debería ser, descubrir su vocación, descubrir qué parte del cuerpo de Cristo es, para ponerse a cumplir su misión, con amor, con entrega auténtica, con alegría y así alcanzar la salvación. ¿Cómo saber si un bautizado ya descubrió qué parte del cuerpo de Cristo es? Bueno, esta segunda lectura nos da varias pistas. 1. Cuando no envidias, ni te comparas con los demás. Cuando entiende que todas las partes del cuerpo son importantes, y que la que Dios te destinó a ser, debe ser para ti, la más importante. Amar, gustar y aprender a ser esa parte, aunque vaya en contra de lo que te gustaría hacer. 2. Cuando no te sientes autosuficiente, y sabes que necesita de los demás para llevar a cabo tu misión y los demás necesitan de ti, para llevar a cabo la suya. Cuando aprendes a vivir en comunidad, y a colaborar con los demás. 3. Cuando dejas de ser indolente, apático. Cuando eres capaz de empezar a preocuparte de los demás. Entendiendo que cuando un miembro sufre, todos sufren con él. Y cuando recibe honores, todos se alegran con él. 4. Cuando empiezas a dar frutos y frutos abundantes. Recordemos la premisa que nos dice que todo fue hecho con un principio y un fin, y cuando algo no se utiliza para lo que fue hecho, se frustra y se trauma. Como bautizado fuiste hecho para ser parte del cuerpo de Cristo, no parte del cuerpo del diablo, ni del pecado, ni de la carne, y cuando el bautizado no se utiliza para lo que fue hecho, se frustra y se trauma. Se amarga a la vida, la existencia, haciendo un infierno de su vida y de la de los que le rodean. Si tú eres bautizado, y no te has integrado al cuerpo de Cristo, como miembro de su cuerpo, estás a tiempo. Recuerda que, en esta vida, ni con todo el oro del mundo, podrás comprar un minuto de tiempo.
Por lo tanto, deja de perder el tiempo. Empieza a escuchar la palabra de Dios, para que descubras cuál es tu misión, cuál es la misión que Dios tiene designada para ti. Y puedas empezar a cumplirla y así serás feliz, alcanzarás la plenitud y la realización plena en tu vida. Todos somos parte de un rompecabezas y si no descubrimos qué parte del rompecabezas somos y dónde debemos ir colocados, vamos a estar viviendo siempre fuera de lugar, no vamos a embonar, ni vamos a dejar que los demás embonen, ocupando un lugar que no nos corresponde e impidiendo que los demás como piezas únicas de un rompecabezas puedan acomodarse correctamente, sufriendo y haciendo sufrir a los que me rodean, impidiéndome e impidiendo a los demás que se realicen, y encuentren su lugar para que puedan llevar a cabo su misión. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, a la segunda lectura, libro de Romanos capítulo 12, versículo 4 al 6. Miren cuántas partes tiene nuestro cuerpo, y es uno, aunque las distintas partes, no desempeñan la misma función. Así también nosotros formamos un solo cuerpo de Cristo. Dependemos unos de otros y tenemos capacidades distintas según el don que hemos recibido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es muy importante entender que todos como partes del cuerpo de Cristo que somos, dependemos primero de Dios, y después, dependemos unos de otros. Y depende, de que cada parte del cuerpo desarrolle a la perfección su función, para que el cuerpo pueda cumplir su misión correctamente. Ninguna parte del cuerpo es autosuficiente, todas las partes son codependientes y necesitan unas de otra. Todas las partes del cuerpo, por pequeñas que sean, son igual de importantes. Nosotros los que trabajamos en las misiones del grupo de familia de la Virgen María, sabemos, que todos somos importantes e indispensables para Dios, tanto el servidor que está en oración, como el servidor que está cuidando niños, o el servidor que está en dinámicas, o haciendo el aseo, o el servidor que está predicando. Si alguno no realiza bien su servicio, perjudica a todo el grupo, perjudica a toda la misión, perjudica el plan de Dios. Dios no hizo gente inútil, a todos nos equipó con capacidades distintas, lo importante es descubrir esas capacidades, desarrollarlas y ponerlas a trabajar. Cuentan que todas las partes del cuerpo se peleaban por tener el título de ser la parte más importante del cuerpo. El corazón decía: sin mí el cuerpo moriría, ya que yo soy el encargado de bombear la sangre a todo el cuerpo. Por lo tanto, yo creo que soy el más importante. El cerebro decía: yo soy el encargado de dirigir al cuerpo, sin mí, el cuerpo no sabría de dónde ir. Por lo tanto, yo soy el más importante. La boca decía: yo soy la encargada de alimentar el cuerpo, sin mí el cuerpo moriría, por lo tanto yo soy la más importante. Y así cada una de las partes del cuerpo iba haciendo alarde de sus funciones, para ser nombrada la parte del cuerpo más importante. Toda iba bien, hasta que se le ocurrió al ano decir que él era la parte más importante del cuerpo. Todas las partes del cuerpo soltaron la risa y se empezaron a burlar de él, diciéndole que era la parte del cuerpo más fea y que su misión era la más sucia e inútil. Enojado el ano, decidió ya no funcionar, y el cuerpo se alimentaba a través de la boca, la cabeza dirigía al cuerpo correctamente, el corazón bombeaba eficientemente la sangre por todo el cuerpo. Pasaron 1, 2, 3, 4, 5 días, y el cuerpo empezó a inflamarse, a no funcionar correctamente y a enfermarse. Todas las partes del cuerpo preocupadas, se preguntaban qué pasaba. Hasta que por fin se enteraron, que debido a sus burlas, el ano había dejado de funcionar, y el cuerpo estaba a punto de sufrir una peritonitis aguda y morir. Todas las partes del cuerpo, fueron a pedirle perdón al ano, y le hicieron saber que habían aprendido la lección, y habían entendido que todas las partes del cuerpo son igual de importantes, de especiales y únicas. El ano les perdonó y empezó a trabajar de nuevo, salvando la vida del cuerpo. Nunca permitas que el diablo te haga sentir que no sirves, que no vales, o que lo que haces no vale la pena o no tiene sentido y te vayas a desalentar y dejes de cumplir tu misión, porque puedes provocar que por tu culpa, el cuerpo de Cristo se enferme, sufra serios daños y hasta muera. Tú eres importante para Dios, y por Dios debes seguir realizando con amor y por amor tu misión, aunque los demás te subestimen o critiquen, tú sigue perseverando en hacer el bien, y como dice la Escritura, a su debido tiempo cosecharás, con tal de que seas constante y perseveres hasta el fin. Segunda lectura de apoyo, a la segunda lectura, libro de Hechos capítulo 4, versículo 32. La multitud de los fieles tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba como propios sus bienes, sino que todo lo tenían en común. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Una de las primeras manifestaciones de que formamos parte del cuerpo de Cristo, es cuando el egoísmo, la envidia, la soberbia, el orgullo, la codicia ya no forman parte de nuestra vida. En la iglesia primitiva, todos los bautizados, se unieron en un mismo espíritu, en un mismo corazón y en una sola alma. Nadie consideraba como propio sus bienes, sino que sabían que todo lo que tenían era de Dios y Dios se los había dado todo, para ponerlo al servicio de los demás, en función de la extensión de su reino. Todo lo tenían en común. Nosotros recitamos en el credo, creo en la comunión de los santos, pero no todos vivimos esta verdad. A pesar de que la palabra de Dios nos dice hay mayor felicidad en dar, que en recibir. Sin embargo, muchos seguimos creyendo y viviendo la mentira del diablo, que nos dice que hay mayor felicidad en tener y guardar, que en dar. Mucha gente sigue creyendo que si da sus bienes se le van a acabar, o sus bienes se van a dividir y no se enteran que los bienes cuando se dan en nombre de Jesús, por amor, en amor y con amor, no se dividen, se multiplican. A la Madre Teresa de Calcuta, una vez le preguntaron que ella cómo definía la palabra caridad. A lo que la Madre Teresa respondió: es dar hasta que te duela. Hace tiempo, estaba sentada esperando entrar con el doctor. Junto conmigo se encontraban dos señoras muy peculiares. Una, que se veía de clase media alta, con un niño regordete, al que traía muy bien vestido. La otra, una señora humilde, con 6 niños, limpios, pero vestidos pobremente, que estaban jugando a su alrededor. La señora rica, le preguntó a la pobre que cuántos hijos tenía. La mujer pobre, le respondió que 8, que esos 6 eran los más pequeños. A su vez, la mujer pobre, le preguntó a la rica, que cuántos hijos tenía ella. Alarmada, la mujer rica respondió que solo 1, y agregó: no puedo pensar ni imaginarme tener otro hijo, porque no quiero dividir el amor que le tengo a Miguelito. La señora pobre, con una sonrisa en la boca, le respondió: señora, al tener más hijos, el amor no se divide, se multiplica. Recuerda que Jesús realizó la multiplicación de panes, gracias a un joven que supo darlo todo por amor a él. Tercera lectura de apoyo a la segunda lectura. Segundo libro de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 10 al 13. Además, cuando estábamos con ustedes les dijimos claramente: el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Pero ahora hemos oído que hay entre ustedes algunos que viven sin control ni regla y no hacen nada, muy ocupados en meterse en todo. A esos les mandamos y les rogamos, por Cristo Jesús, nuestro Señor, que trabajen y se ganen la vida en vez de molestar. Por su parte, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Recuerdo que estábamos trabajando en una misión en un pueblito de Jalisco, y entramos a misa en una iglesia que estaba en plena construcción. El lugar estaba abarrotado de gente, de hecho no encontramos lugar donde sentarnos. El padre inició su homilía de la siguiente manera: hermanos, si se fijan, ya se quitaron las piedras y el escombro de los salones de catequesis, ya están listos para usarse. Ya se quitaron las piedras y el escombro de las canchas de básquet y fútbol, para motivar a los grupos de jóvenes, ya están listas para usarse. Ya se quitaron las piedras y el escombro del salón de evangelización, ya está listo para usarse. Lo único que me falta, es saber, cómo quitar, las piedras y el escombro que tengo aquí dentro de esta iglesia, ya que está llena de católicos paralizados, que no quieren comprometerse a trabajar en la catequesis, o en la evangelización o con los jóvenes. ¿De qué me sirve toda la construcción que se ha realizado, si no tengo catequistas, evangelizadores y católicos comprometidos activamente con la iglesia? Curiosamente el primer pecado capital, no es la lujuria, ni la soberbia, ni siquiera la ira, es la pereza. Porque a través del pecado de la pereza, el diablo paraliza al católico, convirtiéndolo en piedra de estorbo y tropiezo para los demás, impidiéndole ser piedra de construcción y edificación. La pereza es el arma favorita del diablo, para paralizar a todos aquellos, que desde el bautismo, nos convertimos en extensión del cuerpo de Cristo. ¿Qué pasaría si alguna parte de tu cuerpo se paralizara? Claro que dificultaría mucho a las demás partes del cuerpo, cumplir su misión. Por ahí dice un dicho: mucho ayuda, el que no estorba. En la Iglesia Católica, existen muchos católicos inactivos, paralizados. ¿Quiénes son? Los que se dedican a criticar, calumniar, chismear, como dice el dicho, son los que, ni pichan, ni cachan, ni dejan batear. Los que están activos, trabajando, no tienen tiempo de eso.
Si esta cita bíblica pudiéramos decirla de otra manera, por ejemplo, todo el que no trabaje en su parroquia, en su iglesia, en la evangelización, en la extensión del reino de los cielos, que no se acerque a comulgar. Yo creo que el número de personas que se acercarían a comulgar sería muy pequeño. Porque si todos los que formamos parte de la Iglesia Católica, tomáramos en serio la responsabilidad de ser parte del cuerpo de Cristo, y trabajáramos comprometidos en nuestra salvación y en la de los que nos rodean, en la evangelización y en la extensión del reino de los cielos, otro gallo nos cantaría. Y el mal no habría avanzado tanto. Desgraciadamente, debido a que muchos católicos no han entendido, primero, que forman parte del cuerpo de Cristo. Segundo, los que saben que forman parte del cuerpo de Cristo, no saben qué parte del cuerpo son, y tercero, los que saben qué parte del cuerpo de Cristo son, no quieren comprometerse y trabajar activamente en la extensión del reino. Estos católicos están cometiendo pecado de omisión, no saben el mal que están provocando en nuestra sociedad, porque al paralizarse, están convirtiéndose en saboteadores de Cristo, e instrumentos de Satanás. El diablo ha engañado al hombre, haciéndole creer que forma parte de su cuerpo, al llenarlo de ambición, de codicia, de orgullo, de pecado, de sexualidad, y haciendo que el hombre trabaje activamente en su propia destrucción y condenación. El rey, en su avaricia, había encarcelado al hombre santo del pueblo, a quien todos veneraban y reverenciaban como hombre de Dios y profeta de su pueblo, e hizo saber que no lo pondría en libertad, hasta que el pueblo pagase una muy elevada cantidad de dinero por su rescate. Una manera un poco primitiva y salvaje de cobrar impuesto. El rey sabía que el pueblo veneraba al santo y pagaría. Pagaron mucho, en efecto, pero la cantidad recaudada no llegaba aún a lo estipulado. Una viejecita de un pueblo muy lejano, se enteró también de lo que sucedía y quiso contribuir en su pobreza. Era hilandera, y todo su capital en aquel momento eran 5 madejas recién hiladas. Las tomó y se encaminó al palacio a entregarlas para el rescate. La gente, al verla pasar, se contaban unos a otros su caso y no podían menos de sonreírse ante la ingenuidad de su gesto y la inutilidad de su esfuerzo. ¿Qué valían 5 madejas de hilo en un rescate de millones? Algunos incluso se lo decían a la cara y querían disuadirla de su empeño. Pero ella seguía su camino y contestaba: no sé si pondrán en libertad al santo. Lo único que pretendo es que cuando Dios en su juicio me pregunte qué hice yo cuando el santo estaba en la cárcel, no tenga yo que bajar los ojos avergonzada, y presentó su ofrenda. El rey, a cuyos oídos había llegado ya su historia, liberó al hombre de Dios, gracias a la donación de la hilandera. Sabemos que el alma de la humanidad está en la cárcel. ¿Cuándo nos pondremos en camino con nuestras 5 madejas? Recuerda que el infierno, no solo está lleno de aquellos que realizaron pecados de pensamiento, palabra y obra, sino sobre todo está lleno de aquellos que, no queriendo salir de su zona de confort, cometieron pecado de omisión, por no cumplir con la gran comisión, de ser parte activa de la Iglesia, comprometida con Cristo en la salvación de la humanidad. Audioreflexión del Santo Evangelio. Libro de San Lucas. Este evangelio inicia con una exhortación de San Lucas a Teófilo. La palabra Teófilo viene de Teo igual Dios y Filo igual fiel. O sea que este evangelio va dirigido a todos los fieles a Dios. Y en este evangelio San Lucas define de manera resumida y clara la misión de Cristo y por ende, la misión de todos aquellos que formamos parte del cuerpo de Cristo. Llevar a los pobres la buena nueva, anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. El católico va a poder entender claramente esta misión cuando deje que el Espíritu Santo descienda sobre él y le unja. ¿Cuándo va a hacer esto? Cuando cada católico, como pobre haya recibido la buena nueva, como cautivo haya recibido la liberación, como ciego haya recibido la curación de su ceguera logrando volver a ver, y como oprimido haya recibido la libertad. Entonces, solo entonces, podrá proclamar el año de gracia del Señor. ¿Cuál es el año de gracia? El año de gracia abarca, desde el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, hasta la parucía, o sea la segunda venida de Cristo nuestro Señor. Porque desde que Cristo resucitó, está sentado a la derecha del Padre intercediendo por nosotros, y ofreciéndose constantemente por nuestra salvación.
Esto va a dejar de ser así, cuando Cristo venga por segunda vez, porque ya no habrá quien interceda y se ofrezca, más por la salvación del hombre. Por lo tanto, con la segunda venida de Cristo, se acaba el año de gracia, viene el fin del mundo y todos vamos a comparecer ante el juicio de Dios para dar cuenta de cómo, como extensión del cuerpo de Cristo, cumplí o no, con la misión que me fue asignada. Dependiendo de eso, me encontrarte con mi salvación o con mi condenación. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, al Santo Evangelio. Segundo libro de Corintios capítulo 4, versículo 6. El mismo Dios que dijo, brille la luz en medio de las tinieblas, es el que se hizo luz en nuestros corazones, para que se irradie la gloria de Dios tal como brilla en el rostro de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es importante, primero dejar que la luz brille en medio de nuestras tinieblas, y que la luz de Cristo se haga luz en nuestros corazones, para que podamos irradiar la gloria de Dios, tal como brilla en el rostro de Cristo. De otra manera estaríamos irradiando nuestra mediocridad, nuestra miseria, estaríamos irradiándonos a nosotros mismos, haciendo que muchos, por nuestro mal testimonio, dejen de creer en Dios. ¿Qué tengo que hacer para dejar que la luz de Cristo brille en las tinieblas y se haga luz en mi corazón? Primero ser humilde, abrirme a su palabra, a la verdad, reconocer mis errores, mis debilidades, mis faltas, mis pecados. Segundo, dejarme salvar y curar por Dios, a través del arrepentimiento y la conversión acercándome al sacramento de la penitencia y de la Eucaristía. Tercero, saber que solo no puedo, y en humildad, abrirme a la guía del Espíritu Santo, a la escucha de la palabra de Dios, a la predicación, a la enseñanza, a la formación. Cuarto, mantenerme siempre orando, porque es lo que me va a mantener en comunicación y unido a Dios, ya que la oración viene a hacer lo que la energía eléctrica al foco. Un foco sin energía eléctrica, así sea el foco potentísimo, no va a alumbrar. De igual manera una persona que no ora, no va a irradiar la gloria de Dios tal como brilla en el rostro de Cristo. Y quinto, ponerme a trabajar en la evangelización, para que la buena nueva del Evangelio, llegue hasta los últimos confines de la tierra. Porque no tendría sentido un foco encendido que no alumbre a nadie. Lecturas de apoyo. Segunda lectura de apoyo, al Santo Evangelio. Primer libro de Corintios capítulo 9, versículo 16 al 17. Pues ¿cómo podría alardear de que anuncio el Evangelio? Estoy obligado a hacerlo, y pobre de mí si no proclamo el Evangelio. Si lo hiciera por decisión propia, podría esperar recompensa, pero si fue a pesar mío, no queda más que el cargo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Estudiar, conocer, anunciar y predicar la palabra de Dios, no es una opción, es una obligación de todo católico bautizado. Pablo expresa: pobre de mí si no proclamo el Evangelio. Dando a entender que el gran pecado de omisión de todo católico, abarca. Primero, negarse a conocer la palabra de Dios, y aunque se les invite a conocerla, no querer hacerlo. Segundo, conocer la palabra de Dios, pero por miedo, flojera, comodidad, no anunciar, ni denunciar el mal cuando lo veo. Tercero, conocer, predicar la palabra de Dios, pero no vivirla. La única forma de llevar a los pobres la buena nueva, anunciar la liberación a los cautivos, la curación a los ciegos y dar libertad a los oprimidos, es conociendo, predicando y haciendo vida la palabra de Dios. ¿Quieres ser feliz en esta vida y en la otra? Conoce la palabra de Dios, predícala, vívela y verás que el reino de los cielos será una realidad en tu vida y en la de los que te rodean. Tercera lectura de apoyo, al Santo Evangelio. Libro de Efesios capítulo 5, 10 al 11 y 14. Busquen lo que agrada al Señor. No tomen parte en las obras de las tinieblas, donde no hay nada que cosechar. Al contrario, denúncienlas. Por eso se dice: despierta, tú que duermes, levántate de entre los muertos y la luz de Cristo brillará sobre ti. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Busquen lo que agrada al Señor. ¿Cómo saber qué es lo que le agrada al Señor, si no le conozco? ¿Cómo saber lo que le agrada al Señor, si nunca he escuchado su palabra? ¿A las atinadas? ¿A lo que yo supongo, me imagino, pienso, siento? Claro que no. El que dice que ama de Dios y no le conoce, es el más grande de los mentirosos. Esa persona le ha correspondido a Dios. Dios le hizo a su imagen y semejanza. Y esa persona ha terminado haciéndose un Dios a su imagen y semejanza. Y termina diciendo que ama de Dios, cuando la realidad es que se ama solo a él mismo, ama la imagen de Dios que él se ha creado, y a eso se le llama idolatría.
Y los idólatras, no heredarán el reino de los cielos. Dios nos dice claramente en Isaías 55, 8. Tus caminos, no son mis caminos, ni tus pensamientos, son mis pensamientos. Como está el cielo por encima de la tierra, así están mis caminos por encima de los tuyos. Mientras que el católico no escuche, predique y viva la palabra de Dios, seguirá siendo un pobre, cautivo, ciego y oprimido que nunca podrá proclamar ni participar en el año de gracia del Señor. También el Señor nos invita a denunciar el mal y anunciar el bien. Hace 2000 años mataron a Jesús porque los buenos, cuando Pilatos los invitó a decidir, a hablar, callaron, y los malos gritaron a voz en pecho: crucifícalo, crucifícalo. En la actualidad, los católicos siguen matando a Cristo, porque siguen callando, porque no se atreven a denunciar el mal. En Apocalipsis 21, 8. Dice que el infierno es el lugar de los cobardes. Un médico tenía en tratamiento a un enfermo. Este murió, y el médico decía a las personas del acompañamiento: si este hombre se hubiera abstenido del vino y se hubiese puesto lavativas, no hubiera muerto. Amigo. Le contestaron: no es ahora el momento de decírselo, ya no sirve para nada, esto tenías que habérselo dicho antes, cuando tu consejo podría haber sido de provecho. Las correcciones, las denuncias, debemos hacerlas siempre en el momento oportuno y no dejarlas solo para mencionarlas cuando ya es demasiado tarde. Que la palabra de Dios siga siendo la luz que alumbre nuestro caminar, y que agradar a Dios y hacer su voluntad siga siendo nuestra meta a alcanzar día a día. Oremos por las evangelizaciones que tenemos en puerta, para que nuestro Señor Jesucristo siga derramando su Espíritu en abundancia, llenándonos a todos los que vamos a participar, de amor, fe, esperanza, sabiduría, gracia y bendición. Sigamos pidiendo por todos los servidores del Grupo Familia de la Virgen María, para que Dios nos permita seguir creciendo, en calidad, en cantidad, en santidad, en humildad y en amor. Oremos por todos los que nos han pedido oración o nos hemos ofrecido orar por ellos, especialmente por el Padre Olman, por el Padre David, por Araceli, por Sandra Miranda, por Petrita, por Ma. Elena Velasco, por mí, por todos nuestros familiares, y por cada uno de nosotros, para que el Señor Jesús nos remedie a todas nuestras necesidades, nos conceda la salud de alma, de mente, de emociones y de cuerpo. Nos aumente la fe, la esperanza, el amor, la paz y nos dé sabiduría, para realizar en cada momento e instante de nuestra vida su santa voluntad. Pido oración por el eterno descanso de mi mamá, que este 23 de enero ajusta años de muerta. Sigamos orando por el programa de radio El Arte de Vivir, para que nuestro Señor Jesucristo nos siga llenando a todos los que participamos de amor, fe y sabiduría. Todo a Jesús por María, todo a María por Jesús. Dios les bendiga. Carmen Medina.